Hola chicos y chicas, buenas tardes. Mi nombre es Yaneli Daria Toledo y soy su guía para el curso de ABC de la Curaduría. Y quiero comenzar. Eh, Antes que nada, les agradezco mucho que se hayan inscrito al curso. Yo hablo representando al Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Y bueno, me presento. Yo soy curadora, empresaria cultural, algo muy difícil de ser en estos tiempos, y también soy museóloga. He tenido estudios de historia del arte en el extranjero, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Híjole, mi currículum es un poquito extenso. Yo tengo actualmente 34 años y realizo curadurías desde que tenía 19. Ahí échenle números. Estoy muy entusiasmada de comenzar este curso. Me fue un poquito complicado porque, híjole, en 3 sesiones hablar de curaduría y solo el ABC es muy poco tiempo para mí. Esperemos que el curso les guste, que sea de su agrado, sobre todo que aprendan. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo electrónico que les dejé en el Classroom. Me pueden encontrar también en el Classroom, enviarme todos sus mensajes, dudas, comentarios, todo sobre este curso para que no dejemos ideas sueltas, ¿no? En este curso tienen que entrar, bueno, la mayoría de los alumnos a los que he llegado a atender llegan con una idea equivocada sobre lo que es la curaduría y sobre lo que hace un curador. Supongo que la mayoría viene en igual, ¿no? O si no, viene desde cero, de que no sabe que es un curador, lo cual es muy interesante, porque al menos en Latinoamérica e Iberoamérica, el término de curador tiene connotaciones completamente diferentes, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver en el curso. Espero que se vayan con más preguntas que con respuestas. Eso quiere decir que hice bien mi chamba. Vamos a comenzar. Creo que todos hemos escuchado sobre la curaduría, porque bueno, ustedes solicitaron el acceso al curso de curaduría, no al de museografía, no al de museología. No, 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 nada de eso. Al contrario, curaduría. Ya está. Y en la clase de hoy vamos a ver qué es la curaduría, la breve historia de la curaduría, usos y acepciones del término curaduría. La segunda parte de breve historia de la curaduría, yo no la voy a explicar en esta sesión. Yo lo que quiero es que lean un documento que les dejé en el material del Classroom, que se llama Actitud ante la forma, lo escribió Carolina Nieto y creo que es un excelente texto, un ebook de, si no me equivoco, 35 páginas por mucho, que explica muy bien la trayectoria de el término curaduría, cómo ha cambiado desde los griegos, los egipcios, hasta ahora. Es mucho más interesante que ustedes lo lean, mucho más estructurado también, a que yo se los explique, porque me llevaría toda la clase explicándoles cómo ha cambiado la historia de la curaduría, ¿no? Y cómo se ha desarrollado nuestra profesión. Sin embargo, quiero enfocarme, perdón, en dos temas principales, que es la curaduría y sus usos y acepciones. Vamos a comenzar. Primero, quiero que ustedes me digan o piensen, porque no me pueden decir, que piensen para ustedes qué es la curaduría. ¿Qué entienden por curaduría? Muchos rápido van a buscar en Google, van a checar lo que dice el diccionario de la Real Academia, lo que nos dicta el ICOM, muchos manuales sobre curaduría que viene de una etimología que significa curar, que sí tiene mucho que ver con su historia. Cuando ustedes vean la historia lo van a comprender perfecto, porque este término es relativamente nuevo. Comienza en los años 70 con Harold Seaman. Entonces, yo quiero que piensen, ¿qué es la curaduría? Porque se las voy a definir de forma muy práctica. Mire, para mí la curaduría es una disciplina museológica que se encarga de investigar, seleccionar, agrupar y exponer piezas que forman parte de una colección. Esto es una definición formal y tradicional, ¿no? Ahorita les voy a enseñar otra definición mucho más formal. ¿Por qué digo que es una disciplina museológica? La curaduría no es una ciencia, comenzando desde ahí. Hay muchísimas disciplinas museológicas. Hablemos sobre la museología. La museología es la ciencia que se encarga del estudio del museo, el museo como objeto de estudio. Entonces, todas las necesidades que tiene el museo se han completamente dividido, ¿no? Por ejemplo, la curaduría es el área de investigación, selección,
para hacer una exposición. Perfecto, esa es un área. El área administrativa es otra. El área de montaje y diseño museográfico se llama museografía. El área de, ¿qué otra área conocen? Registro y catalogación muchas veces está ligada a la curaduría, pero no siempre, ¿eh? Entonces, son áreas completamente distintas. El área de restauración y conservación de un museo tienen otros perfiles profesionales que se encargan del buen funcionamiento del museo. Sin embargo, la curaduría solo es una disciplina. Podemos decir que la ciencia aquí es la museología. De ella parten todas estas nuevas disciplinas para poder hacer que los museos funcionen. Y bueno, espero que con esta definición quede un poquito claro qué es la curaduría. Si ustedes ven, yo aquí no hablé sobre montaje de exposiciones. En Latinoamérica, los que hemos trabajado en museos o hemos realizado exposiciones, sabemos perfectamente que nos va a tocar hacer de todo. Desde, ok, tú planeas la exposición. Bien, tú invitas a las personas que van a exponer. Bien, aparte de que tú las invitas, tú tienes que hacer el catálogo de la exposición. Bien, tienes que hacer los textos. Perfecto. Y también tienes que estar en el montaje de dicha exposición. En muchos países no se acostumbra que los curadores estén en el área de montaje, ¿no? Pero bueno, eso es dependiendo de las necesidades de la propia exposición. Un curador debe tener nociones básicas de curaduría, sobre todo de investigación, tiene que ser lo más fuerte. También debe de tener nociones básicas de conservación preventiva, porque ustedes no podrían manipular las piezas sin saber cómo manipularlas, qué tipo de requerimientos necesitan para su montaje, qué cuidados mientras llegan a la sala expositiva. Eso es muy importante, ¿no? Y también un curador necesita tener ideas sobre políticas culturales, registro y catalogación de obra. Híjole, somos como que todólogos. Y también nociones de museografía. ¿Por qué? Porque si bien este campo de los museos es multidisciplinario, en muchas ocasiones nos toca realizar los montajes. O no contamos, o el museo donde estamos trabajando, o con la persona con la que estamos trabajando, no sabe que necesitamos un museógrafo, pues lo tenemos que hacer. No es obligatorio, yo no creo que sea una necesidad básica del curador poder realizar un montaje o saber realizar un montaje, pero a veces se ocupa. Ya saben, esto de los museos es entrarle todo y sobre todo lo que más te interesa, ¿no? Revisemos la definición formal y tradicional, un poquito más estructurada. Van a encontrar que la curaduría es una disciplina crítica que selecciona por medio de categorías de análisis, contenidos temáticos, redacta guiones, instaura y supervisa normas técnicas en ejecución de una exposición y difunde conocimiento al público a través de la creación de exposiciones. Esta es una de las definiciones más populares que ustedes van a poder encontrar. ¿Y qué significa siendo que es una disciplina crítica? Pues es una disciplina que analiza todo el contenido de una exposición. Puede ser desde cero o ya con una colección en particular. ¿Qué quiero decir? Imaginemos todos ustedes, al menos la mayoría de las personas que he tenido como alumnos, coleccionan algo muy que va desde lo más sencillo, pueden ser corcholatas, hasta lo más complicado que puede ser timbres, monedas. Unas de mis alumnas coleccionaban tazas, postales, cualquier tipo de colección, sí se puede realizar una curaduría. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, que es una disciplina crítica que selecciona por medio de categoría de análisis, significa que agrupamos todo este tipo de objetos para poder realizar colecciones y poder exhibirlas, ¿no? Partimos desde ahí. Por ejemplo, si uno de ustedes llega a coleccionar tazas y el otro llega a coleccionar platos, podríamos hacer una curaduría, ¿no? De los dos podemos, sobre todo, ¿qué tipo de categoría de análisis necesitamos para hacerla? Bueno, si mis objetos son tazas y de este lado platos, podemos hacer una curaduría sobre eh, artes decorativas y podemos definir qué tipo de artes decorativas,
de qué etapa histórica, de qué periodo, de qué diseño, si es de diseñador o no. Y ahí empezamos a trabajar. Algo tan sencillo como unas tazas o unos platos también requiere de estudio y análisis, sobre todo preparación por parte del curador, ¿no? Y bueno, ¿a qué nos referimos con que redacta guiones? Está perfecto. Muchas personas no saben que el curador comienza con una tesis. Una tesis es completamente el argumento de la exposición, lo que lo va a sostener. Si yo ya dije que tengo tazas y tengo platos, bueno, mi tesis va a ser tazas y platos de la época victoriana. Ya definí todo. Ese es mi argumento, muy sencillo. Ahora hay que buscar las tazas y los platos que ilustren esa época. Perfecto, ya lo tengo. Y todo está muy bonito. Pero cuando estás haciendo un proyecto curatorial, necesitas redactar esa tesis. Y esa tesis desemboca en un guión. La última clase voy a hablar sobre los guiones y cómo se estructuran. Por el momento solo les puedo decir que es una tesis que lleva todos los pormenores de nuestra exposición. Incluye las piezas, incluye los cronogramas, los seguros, todo lo que puedan imaginar sobre la exposición tiene que quedar en papel. Y ese es un guión que tiene cierta estructura. Hay diferentes tipos de guiones. Es de lo que voy a hablar la próxima clase. ¿A qué se refiere con que instable y supervisa normas técnicas? Pues bueno, que tenemos que estar revisando el montaje de la exposición. No siempre se aplica, como les comenté, esto depende de las necesidades de la propia exposición. Si ya hay un museógrafo a cargo, nosotros tenemos que estar trabajando con él. ¿Para qué? Para que pueda comprender también por dónde va nuestro trabajo de investigación con la curaduría, para que se vincule, para que podamos hacer un buen match y la exposición sea magnífica, ¿no? Muchas veces hay rupturas en los equipos de trabajo porque el curador quiere que las cosas sean como él las pensó, como él las diseñó, y el museógrafo mide la viabilidad de lo que pide el curador y simplemente no es viable. Entonces hay una guerra ahí entre, a ver, el curador le pide, ¿qué crees? Necesito que montes esta pieza en medio de la sala. El museógrafo le dice, no, no es viable, no entra, pesa mucho, la mampara no la sostiene, no tiene buena iluminación, simplemente no queda así en la sala como tú la imaginas. Entonces, bueno, como todo equipo de trabajo, siempre tenemos roces, siempre tenemos ideas completamente distintas, pero yo les sugiero siempre, si ustedes tienen un museógrafo, trabajen a la par con él, porque esto de las exposiciones es multidisciplinario y no lo puede hacer solo una persona. Ese es un gran error que llegamos a cometer, no pues, la mayoría de los curadores, ¿no? De yo sé todo, yo puedo checar la conservación preventiva, yo puedo hacer el montaje, yo puedo hacer las invitaciones, yo puedo hacer el catálogo. Y cuando de repente tienes todo el tiempo encima de ella para hacer la entrega, es ouch, es muy complicado. Si tienes una persona que te apoye, que te ayude con el montaje, déjenlos que hagan su trabajo. Pues para eso están, ¿no? También confíen en su equipo de trabajo. Y la otra parte, una parte muy importante, difunde conocimiento al público a través de creación de exposiciones. Esta parte la voy a dejar para el final porque hay una parte que les tengo que explicar y que voy a profundizar, que es el curador selecciona lo que es digno de mostrarse. Voy a dejar la idea en la nube para que la sigamos trabajando y conforme vayamos desarrollando la clase, ustedes lo puedan comprender. Listo, ya está la definición formal de curaduría, desde la mía hasta la más formal. Ustedes pueden crear una, quédense con la que más les convenga y se adapte a sus necesidades, ¿no? Yo solo estoy dando una generalidad del concepto curaduría. Van a encontrar más. ¿Y a qué me refiero que van a encontrar más? Miren, comencemos con quién hace una curaduría. ¿Qué es eso? Ok, ya me definiste la curaduría, Janely. Perfecto, ya entendí que es una disciplina que se encarga de gestionar exposiciones. Perfecto. Pero ¿quién la hace? Y ustedes han escuchado muy bien esta palabra. No la puse. Pero creo que han escuchado sobre el curador, que el curador es el que se encarga de hacer las exposiciones. Y me encantó ilustrarlo en memes. Me faltó uno en especial que no encontré, muy popular en México,
Pero miren, vamos a comenzar. Ay, sí, soy curador de exposiciones. Y conocemos, al menos yo conozco a mucha gente, a muchos colegas. Este meme les queda muy bien. También la definición, en especial la definición etimológica y el proceso de cambio de la palabra curador, tiene mucho que ver con la palabra curar, de sanar, ¿saben? Entonces, miren, aquí tenemos otro de, ahí viene el curador, se cura la gripa. Hay otro mucho más denso que era un curador que rechazó mi trabajo de arte, pero era aguas. Y aquí hay otro muy, muy gracioso que me dijiste que sabías curar. Sí, claro, el pulque. Eso es una cosa mexicana muy interesante. El pulque es una bebida ancestral que se tiene que fermentar. Desconozco muy bien el proceso, cómo se fermenta, pero aquí a la fermentación y, bueno, no, perdón, no a la fermentación, sino al tipo de preparado que se le da al pulque cuando se mezcla con ciertas frutas, sí, con ciertas frutas, ustedes me corregirán, se le llama curar. Entonces, es un curadito. O inclusive también cuando se le invita a alguien a un pulque aquí en México quiere decir a los curaditos, un curado. Y pues bueno, esto ha desembocado muchísimos memes con respecto a la profesión del curador, desde el que cura pulques, desde el que cura gripas, de una persona sumamente sangrona, payasa y elitista que decide lo que es y lo que no es arte, pero no es así, no es tan fácil. Y pues bueno, una que más me gustó, o uno de los memes que más me gustó, perdón, es Curador. Evolución mediática de crítico de arte. Aburrido de hacer el ridículo al condenar a ciertos movimientos artísticos como no artísticos, que después se convierten en vanguardias. Esto es muy, muy interesante. A mí me dio mucha risa como crítica de arte. Búsquenlo más o menos qué significa, porque el curador sí tiene mucho que ver con crítico de arte. Sin embargo, la profesión del curador no solo se gesta desde la crítica de arte, ¿eh? Y vamos a ver por qué. Por eso me quiero enfocar en esta primer clase, en las acepciones del término curaduría. ¿Y qué es un curador? Ya que nos reímos un rato, que hemos escuchado yo creo que también otro tipo de definiciones de curador, eh, yo se los quiero definir así. A lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, la figura del curador ha tenido cambios representativos que han dado pie al desarrollo de la disciplina curatorial como hoy la conocemos y que se desarrolla en torno al arte contemporáneo. Literal, el curador cura. Hay un término sobre curaduría. La palabra curaduría significa etimológicamente curar. Curar y procurar algo, o sea, cuidar de algo. Entonces de ahí también se separa la parte del conservador. El conservador de exposiciones también cuida. Y de ahí también viene la parte de cuidar y sanar, ¿vale? Ustedes tienen que leer dos lecturas, aparte de la de Mónica, para que comprendan el proceso de la historia de la curaduría. Van a tener dos lecturas, una de Claire Bishop y de Baris Groys. Baris Groys sí tiene mucho que ver con esta parte de que el curador cura. Y en definitiva, sí tiene que ver con la parte del arte contemporáneo. Paris Groys explica que el arte contemporáneo necesita que lo cure porque está enfermo. Les va a gustar la lectura, no pueden pasar a la segunda clase del curso si no han leído esas lecturas, son lecturas muy breves que les van a gustar. Y bueno, podemos seguir trabajando, pero yo quiero que me digan también, que me escriban, qué opinan. ¿Qué es un curador? Porque, ok, ello es la curaduría. Y ahora el curador, pero el curador tiene diferentes perfiles, porque actualmente cualquier persona ya se cree curador. Si ustedes buscan en las redes qué es un curador, van a encontrar desde curador de contenidos, curador de medios digitales, curadores virtuales, yo por ejemplo, curadores de pulque, curadores gastronómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una cosa magnífica con respecto a la palabra curador, que se ha diversificado tanto y es para todos. O sea, próximamente va a llegar el curador de peluches. En fin, y no estoy siendo, de verdad, no estoy siendo payas y sangrona. O sea, el término curador se utiliza ya para todo, lo cual no es adecuado. ¿Y por qué no es adecuado?
porque dependiendo de las diferentes colecciones que haya, hay diferentes tipos de curadores, hay diferentes intenciones que tiene el curador al realizar una exposición, hay diferentes visiones, perspectivas, metodologías, caminos y objetivos para poder ser un curador y realizar una curaduría. La curaduría no solo es la selección de piezas que se van a mostrar en una exposición. Les voy a enseñar cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Uno, lo primero que dije es que un curador depende completamente de la colección que está curando. Hay curadores de arte. Entonces, en la misma rama del arte hay muchísimas disciplinas. Puede haber curadores de arte contemporáneo, curadores de arte conceptual, curadores de arte digital, curadores de arte renacentista, etcétera. Todo lo que pueden imaginar sobre arte. Pero los curadores no solo se utilizan para el arte, y mucho menos si estamos hablando de que la curaduría se gesta directamente en un museo. Pero, bueno, no solo se gesta ahí, actualmente ya no solo se gesta en el museo, lo van a ver cuando lean a Harold Seaman, ¿no? Bueno, entonces, regresando al tema, si tengo una colección de arte, necesito un curador que sea especialista en arte. Si tengo una colección entomológica o de insectos, voy a necesitar un curador que sea especialista en insectos. Investigan cómo se llama. Entomólogos, ¿no? Y eso no significa que haya estudiado historia del arte. También necesito un curador que tal vez sea arqueólogo. Híjole, si tengo una colección malacológica, necesito un curador que sea especialista en malacología, que es el estudio de las conchas. Sean maravillosas, yo soy fan. Si tengo una colección con aves o taxidérmicas, también necesito un curador que sea experto en el cuidado, manejo, resguardo e investigación de este tipo de colecciones. Si tengo arte contemporáneo, necesito un curador que maneje bien el tema. Por ejemplo, esta imagen me encanta porque es de una exposición de alguien que se llama Olafur Eliasson. Te los recomiendo, vean el documental en Netflix. La serie se llama Abstract y creo que es el primer episodio de la segunda temporada. Olafur Eliasson, muy interesante como él, aunque sea artista visual, necesita de un curador, pero yo quiero discutirlo más en clase cuando ustedes vean el documental y me digan, ¿qué crees? Ya investigué sobre Olafur, me gusta mucho su obra. Yo como curadora, desde mi perspectiva, no creo que Olafur Eliasson, aunque sea artista contemporáneo, necesite forzosamente un curador. Él tiene muy bien armado su argumento, él tiene muy bien armada la estructura de sus obras, sus exposiciones encajan completamente en los lugares a los que las lleva. Entonces, vamos, que hay personas que no siempre necesitan un curador, ¿vale? Y tampoco exposiciones que necesiten un curador. Les voy a explicar por qué también. Pero véanlo. O si no tienen Netflix, investiguen quién es Olafur Eliasson. También tenemos colecciones de tipo, perdón, etnográfico. ¿Y qué necesitamos ahí? Pues ahí podemos estar un buen antropólogo, un arqueólogo. Y vean, todo este tipo de perfiles multidisciplinarios que puede abarcar solo la palabra curador. Un curador, como les comenté, no solo es de arte, esa es una noción absurda. ¿Y por qué tenemos que ver todo este tipo de colecciones? Bueno, porque los museos son diversos y la tipología de los museos depende completamente de la colección que resguarda. Miren, seguimos. Miren, una colección arqueológica magnífica también. Y ahí está su cuidador, su curador, vean nomás. En los museos grandes siempre hay, cuando son colecciones extremadamente grandes, cada departamento tiene su propio curador, conservador, jefe de curadores, jefe de investigación, porque todas estas piezas, la mayor parte del tiempo cuando trabajamos en un museo como curadores, el curador es el encargado de saber dónde están, a quién se le prestan, qué investigaciones están haciendo, en qué parte de la bodega o inventario están. Es muy complicado ser curador de museo. Hay dos perfiles que también quiero hablar con ustedes más adelante de eso. Ahorita estamos en colecciones. ¿Qué es esto? Esto es una colección, ¿no? Ustedes que ven, tenedores. Pues también hay colecciones
artes decorativas, de muebles, de joyas, de este tipo de piezas, ¿no? Que son muy bonitas y que también se pueden curar. Pueden encontrar todo tipo de colecciones, como se los dije desde un inicio. Todo es curable si se colecciona. Bueno, colecciones etnográficas también, folclóricas, por lo que representan, son artesanías. Si alguien sabe qué son, que nos lo diga porque es algo muy bonito. Y también podemos encontrar colecciones extremadamente raras. Esta es una colección de un museo en Japón. Les voy a poner el enlace por ahí. Y es una colección de piedras de río con, no sé, no puedo decir caras, porque para mí no son caras. Sin embargo, que simulan expresiones faciales. Entonces, cualquier piedra que encuentren con una expresión facial forma parte de la colección principal del museo y es muy válido. Así hay muchos museos, ¿eh? Aparte de que este tipo de ejercicios con respecto a las nuevas colecciones, también necesita un curador. Por ejemplo, la persona que está a cargo de esta colección tiene que andar buscando constantemente agregar nuevas piezas a su colección para que sea más, pues más vasta, más interesante, para que no solo sean, tengo 15 piezas con rasgos faciales. No, no, realmente no. Y hay algunas que a lo mejor ni concuerdan, ¿no? Por ejemplo, esta a mí yo no le veo el rasgo facial, pero a lo mejor lo encontraron en el mismo sitio que a todas estas piedras. Desconozco la, la línea que usa el curador para realizar su trabajo aquí, porque lo que yo veo son expresiones faciales en piedras de río. ¿Mm? Para mí es muy evidente. Ahora también, los museos son símbolos identitarios de cada país y región. No hay un Museo Nacional de Antropología de Historia de México en Europa. No, 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 no. El Museo Nacional de Antropología e Historia está aquí en México porque es lo que nos representa también como mexicanos, ¿saben? El Museo de la Papa está en Perú. ¿Por qué? Porque hay muchísimos tipos de papa y es digno de exponerse. El Museo de la Zamba, obviamente, está en Brasil. El Museo del Meme, aquí hubo uno en México, pero creo que era itinerante. Entonces busquen ustedes qué museos son con colecciones extrañas hay en su país y región, porque no lo van a encontrar en otra parte del mundo. Creo que también hay museos de los penes, hay museos como este, de la popó en Japón. Y este museo fue graciosísimo como nació. De repente los japoneses tenían problemas pues con sus necesidades fisiológicas y querían hacer que los niños cambiaran un poco sus hábitos, ¿no? Desde, de por sí es una cultura muy limpia, pero quieren enseñarle a los niños también a ver, tú vas al baño, pero te tienes que sentar así para que evacúes mejor y aparte de que te sientas así, terminas tus necesidades, te limpias adecuadamente y lavas tus manos. Todo el procedimiento de ir al baño, que para nosotros como seres humanos debería ser algo muy natural, muy ordinario, los japoneses lo llevaron a otro nivel. Hicieron una exposición así en una convención y a todos les encantó, se quedaron con ganas de ir. Viendo la demanda que había, decidieron fundar este museo de la Popó, un museo, que ahora es uno de los más interactivos y divertidos de Japón, porque así como ven, popós. El museo está lleno de popós, pero muy a la japonesa, muy con colores pastel, muy con salas donde te puedes hacer una foto con popós flotando y te va a encantar. Híjole, mucho con información sobre nuestro proceso digestivo. Hay una parte también que no pude mostrarles, pero una parte donde está bueno, simulan una persona, pero así en escala. No sé, no recuerdo la escala, pero así, muy, muy grande, donde tú te puedes meter como ser humano, puedes meterte y simular que eres la popó. Entonces es muy raro. Es muy raro cuando lo digo así, pero magnífico porque la gente interactúa con este tipo de exposiciones y sobre todo a lo mejor aquí no tienen una colección de popós. No, 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 porque estamos hablando de colecciones. Hay museos que no necesitan una colección, hay museos que necesitan un tema bien definido y poder mostrarlo para educar a la gente. Por eso elegí este museo, porque creo que hay muchos museos actualmente que ya no tienen colecciones. Es parte de la contemporaneidad del museo. Ya no resguarda
como antes piezas, ya no, ya no, ya no. Ahora lo que resguardamos también es conocimiento, son datos y en este caso pues resguardan información sobre el proceso digestivo para poder hacer popó. Y es muy interesante porque el curador de esto pues tuvo que hacerlo lúdico, divertido, un tema que a muchos les puede sonar completamente desagradable cuando les dices voy a ir al Museo de la Popó, pero que mucha gente se divierte y ¿por qué no aprendes a la vez? Vean, esas son diferentes perfiles curatoriales, ¿no? ¿Mm? Un curador de arte contemporáneo también, muy válido. Cada colección requiere un profesional para su investigación, cuidado y exhibición. Con las imágenes que les enseñé, vimos cosas completamente distintas, desde un tenedor hasta un insecto. Yo, por ejemplo, que he sido curadora durante tanto tiempo, yo no me creo con la capacidad de poder curar una exposición de cada una de las colecciones que les mostré. Ahora, yo no les mostré todas las colecciones. El ICOM maneja, el ICOM que es el instituto que coordina todos los museos a nivel mundial gracias a la UNESCO. El ICOM define varias tipologías de colecciones que me encantaría que ustedes investiguen, porque ya están cambiando. Si el ICOM ya está cambiando la definición de museo, también está cambiando ya la tipología de las colecciones. Antes eran 5, que eran las colecciones de arte, las colecciones históricas, las colecciones de ciencia, las colecciones etnológicas y no recuerdo cuál otra, creo que las arqueológicas. Si alguien se las sabe completitas, favor de corregirme. No recuerdo bien, no traigo el dato exacto, lo puedo buscar y ponérselos ahí. Sin embargo, esto no define para nada el perfil del curador, porque estas 5 categorías trataron de englobar toda la tipología de las colecciones que resguardan los museos. Pero como los museos están cambiando, como se los enseñé con el Museo del Popó y el otro Museo de las Piedras, pues entonces el perfil del curador tiene que adaptarse a todo eso, ¿no? O sea, si yo estoy estudiando historia del arte o yo soy historiadora del arte, yo puedo realizar una curaduría, claro, de arte contemporáneo, sin ningún inconveniente. Pero si a mí me mandas a hacer una exposición de, ¿qué te parece? De aquí, de vestigios arqueológicos, yo no soy la persona adecuada para realizarla. ¿Vamos? Aquí, ¿a quién necesitamos? Un antropólogo, un arqueólogo, como ya lo había mencionado. Sí la puedo hacer, pero me voy a tardar muchísimo tiempo. Porque imagínense, investigar toda esta parte de la colección, investigar cada pieza, empaparme de todo, me va a llevar años, años, años de estudio. Y puedo errar en intentar hacerlo. Entonces, nuestro perfil curatorial está determinado muchas veces por la colección con la que vamos a trabajar. No se asusten, de verdad. Hay que definir bien nuestros límites como curadores, porque eso hace que nuestro trabajo sea mucho mejor. Y bueno, ya está. También les quería comentar, antes de entrar con metodologías curatoriales, hay 2 perfiles que creo que ahorita ya se rompió muchísimo. Hay 2 perfiles del trabajo del curador. Uno es el curador de museo, que es el que se encarga pues, de cuidar, preservar todas las piezas de las colecciones que el museo alberga. Y otro es el curador independiente. El curador independiente es aquel curador que propone ideas a una institución, a una galería, a un centro cultural, sobre las exposiciones que quiere gestar. Por ejemplo, si yo llego y les digo, ¿qué crees? Es que yo quiero hacer una exposición de árboles navideños. Ah, perfecto, claro, hagamos una exposición de árboles navideños. Y depende completamente de la institución aceptarla. Sin embargo, el curador de museo, él como ya tiene una colección, él lo que puede hacer es, mira, yo tengo una colección de, ¿qué te parece? De, ¿de qué se les antoja la colección que pueda tener? La colección de tenedores. Ah, perfecto. Yo tengo una colección de bienes muebles, de artes decorativas y de tenedores. ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues mi colección ahorita por el momento ya no la puedo hacer más grande, ya no puedo comprar más piezas, pero
puedo traer una colección de tenedores de Londres. Ah, traigamos, ¿no? ¿O qué crees? Ya conocí un grupo de coleccionistas que colecciona tenedores. Ah, pues vamos a hacer todo eso con respecto al tenedor. ¿Por qué? Porque cada museo, como les mencioné, tiene su propia identidad. Entonces, ustedes va a ser muy raro que vean en una exposición principal o permanente en un museo de antropología una exposición de arte contemporáneo. Se está dando, pero no de forma permanente ni en las salas principales, ¿no? Eh, Ustedes analicen el tipo de exposiciones que se gestan en el país o lugar donde residen. Y siempre son con la misma temática que está trabajando el museo. ¿Por qué? Porque los curadores de ahí son especialistas en ese tipo de temas y pueden sacar uno y otro y otro. Y el curador independiente tiene mucho más facilidad de gestar ideas de acuerdo a sus propias intenciones, sus propias necesidades, inclusive su propia creatividad. Si yo quiero hacer una curaduría de Disney, también es muy válido, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque no hay mucho de Disney, que ya creo que se tardaron mucho en hacerlo. En fin, yo, por ejemplo, aquí en México me encantaría que hubiese un museo del taco. Imagínense, maravilloso, ¿no? No, no sé, todos tenemos en nuestras regiones museos completamente distintos porque obedecen a las necesidades de nuestra propia identidad. Ya está. Y ahora hablemos de metodologías curatoriales. Por ser curadores con un perfil profesional, académico, completamente distinto, no podemos utilizar siempre las mismas metodologías. Digo, el curador que de arte contemporáneo está gestando una exposición de arte contemporáneo no utiliza la misma metodología que un historiador normal cuando quiere hacer una exposición de, por ejemplo, el Día de la Independencia de su país. No las utilizamos. Yo he definido varias metodologías curatoriales que obedecen a las necesidades de investigación de cada curador. Por ejemplo, la curaduría pedagógica. Esta se aplica en muchísimas ramas, muchísimos perfiles. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la curaduría pedagógica es que la gente aprenda con la exposición. Por ejemplo, la exposición, perdón, la foto que les puse del Museo del Popó es una exposición completamente pedagógica porque la gente va, aprende sobre su proceso digestivo y sobre el desecho del ser humano, que es la popó, y se aprende muy bien. Y muchas exposiciones tienen esta carga pedagógica muy marcada, muy marcada, independientemente de la temática. Puede ser un museo de ciencias que quiera que aprenda sobre los planetas, un museo de historia que quiera que aprenda sobre la independencia, etcétera. Ustedes traten de identificarlo, esfuércense bien para saber qué metodología curatorial necesitan para hacer su trabajo o solo por la simple, no sé, necesidad de observación y curiosidad de cómo trabaja un curador. Seguimos. La curaduría historiográfica. Bueno, esta la utilizan muchísimo los historiadores. Esta consiste en hacer toda una investigación histórica sobre el tema que están tratando, hacer su guión, es muy complicado a veces tener nuevos datos en las investigaciones de carácter histórico porque llevan muchísimo tiempo. Entonces, bueno, lo que hace el curador, que es historiador, si quiere hablar sobre la independencia de su país, comienza a investigar toda la historia, literal toda la historia, hechos, fechas, momentos, personajes principales, etcétera. Necesitamos ese tipo de metodologías para poder hacer bien una exposición y estructurarla. La curaduría inclusiva, eso está en boga actualmente, ¿no? Porque muchos museos también ya tienen la necesidad de ser inclusivos hasta en el lenguaje y sobre todo en el público que los visita. La curaduría inclusiva implica que el museo esté listo y las exposiciones estén adaptadas a las necesidades del público que recibe. Si bien esto puede ser muy general y todos los museos deberían tenerlo, no todos los museos tienen lenguaje inclusivo, no todos los museos tienen rampas para gente que no tiene movilidad, no todos los museos tienen exposiciones para débiles visuales, etcétera, ¿no? Entonces, la inclusión es un tema extremadamente grande porque va desde la diversidad sexual hasta las limitaciones físicas que podamos tener. Eh,
no todos los museos lo están trabajando. Esto ya depende completamente de la intención del curador. Es muy válido y de verdad que es muy bueno, ¿no? Hace poco un museo en el Día del Orgullo Gay bajó un pendón frente a él, si no me equivoco, era el Guggenheim, bajó su pendón de Viva la diversidad. A muchos no les gustó porque como siguen sacralizando los museos, de, ay, ¿cómo una institución de ese tamaño está apoyando este tipo de movimientos? Pues sí, se apoyan porque los museos también reaccionan a las necesidades sociales y la sociedad nunca está inmóvil, siempre estamos en constante cambio. Padres. La curaduría semántica. Ay, Dios. Esto es muy interesante porque lo que trata esta curaduría, al menos esta metodología, es buscar los significados de todas las piezas que están contenidas en la exposición. Es decir, ok, mira, yo tengo esta piececita de acá atrás. Es sobre mitología. ¿Qué tipo de mitología? Vamos, es mitología griega. ¿Quién es? Es Diana. ¿Por qué es Diana? Bueno, por todos los elementos iconográficos que las rodean, etcétera. Entonces, vamos buscando una interpretación completamente iconográfica, iconológica, semántica con respecto a los significados de cada pieza que conforman esa obra. Entonces es muy interesante también. Esa es de mis favoritas. A mí me encanta. Es difícil, muy difícil. Se necesita mucha comprensión, mucha lectura, muchísima investigación para sustentar lo que tú vas a exponer con este tipo de exposición, ¿no? Ahora también la curaduría autoral, ahorita hablamos de la curaduría interpretativa. La curaduría autoral, bueno, la curaduría autoral se refiere a que yo estoy creando una idea de la nada. Imaginemos, siendo yo un curador independiente, yo quiero hacer una exposición sobre violencia de género en el lugar donde vivo. Ok, partamos desde ahí, toda la exposición, toda la investigación, vamos a recabar datos y sobre todo, como quiero hacer una curaduría autoral, yo buscaré las piezas que conformen esa exposición. No significa que tenga autor, significa que también puede tener perdón. Listo. Sobre la curaduría autoral, ¿en qué me quedé? Bueno, la curaduría autoral también utiliza, lo vamos a leer con Carolina Nieto, la curaduría de autor, el curador es el que gesta completamente la idea artística de la exposición. O sea, no solo es hacer una exposición, ¿no? Como lo hemos visto en los próximos ejemplos. No solo es hacer la exposición con diferentes colecciones de objetos que nos toque trabajar. No, 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 no. Aquí nosotros podemos ser artistas de la idea que estamos presentando. Podemos hacer una exposición extremadamente lúdica, podemos hacer una exposición completamente, no sé, interactiva, que la gente no solo vaya a ver la exposición, sino también que genere experiencias. La curaduría autoral es muy interesante. Mónica Nieto se los puede explicar mejor que yo, la pueden comprender mejor. Entonces, lean, por favor, el texto de Mónica Nieto sobre actitud ante la forma. Vamos a hablar de la curaduría política. Bueno, aquí es muy evidente. Aquí habla sobre temas políticos muy específicos. Casi no encontramos este tipo de metodologías curatoriales porque por lo regular en muchos países latinoamericanos están prohibidas, súper prohibidas las curadurías con esta metodología. ¿Qué quiero decir? Bueno, que la curaduría política es un argumento crítico sobre las nuevas políticas que se están gestando en Latinoamérica. No conozco por el momento ninguna exposición o ningún museo que albergue este tipo de curaduría. Son muy complicadas, casi a nadie les gusta. Hablemos de las curadurías sociales, a mí me encantan, yo soy fan de las curadurías sociales, a mí me encanta hacer curadurías sociales. Y bueno, pues la curaduría social trata de lo siguiente. La curaduría social habla sobre problemas sociales que se están gestando en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco hice una curaduría sobre el movimiento feminista, creo que de septiembre y noviembre, aquí en la Ciudad de México, porque es muy importante hablar de estos temas. Sin embargo, los museos todavía no dan mucha apertura
a hablar de curadurías sociales. Los problemas sociales son muy importantes para todos nosotros. Creo que la curaduría es una excelente herramienta de prevención para problemas sociales. Sin embargo, pues no se ha explorado mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta ir a un museo y ver trata de personas, pedofilia, movimientos feministas, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado. Si la gente no lo acepta, obviamente pues el museo tampoco va a tardar un poco más en aceptar este tipo de curadurías. Pues la curaduría contemporánea también es la que se está gestando actualmente, la que ustedes tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque hablemos de contemporaneidad. La contemporaneidad implica un momento histórico. Ese momento histórico es el que nosotros estamos gestando propiamente, independientemente de la temática. A ustedes, si quieren formarse más adelante como curadores profesionalmente, lo que tienen que hacer es trabajar con esta curaduría y se tienen que hacer cargo de esto. Ustedes ya no van a gestar, lamentablemente ya no les va a tocar gestar exposiciones en un museo. Ahora van a tener que gestionar exposiciones desde diferentes plataformas virtuales. Tal vez ya no trabajen con colecciones en físico, tal vez trabajen solo con colecciones digitales. Ustedes se tienen que adaptar muchísimo a esta nueva era tecnológica, independientemente de si son nativos o migrantes digitales, y entrar a la curaduría contemporánea que implica lo que son las llamadas humanidades digitales. Eso es muy interesante porque implica que todas las profesiones humanísticas se tengan que adaptar a los elementos tecnológicos para poder seguir subsistiendo. ¿Saben? Y eso para muchos de nosotros es un shock, ¿no? Pero bueno, es algo necesario, algo que tenemos que adaptarnos. A lo mejor ya no les toca, este, perdón, suena romántico lo que voy a decir, pero muchos de mis alumnos llegan y, ay, es que yo quiero hacer una exposición de horas del Renacimiento. Y discúlpenme, eso ya está muy hecho, ya está muy visto. Cualquiera lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes muchísima información, hay especialistas, investigadores que te van a ayudar a poder realizarlo de forma adecuada. Sin embargo, ¿cuál va a ser tu aportación al mundo como curador con eso? O sea, si realmente quieres hacer una exposición de arte renacentista, está magnífico, pero tenemos que ser muy realistas en que nosotros también tenemos que gestar nuestras propias ideas en nuestra propia contemporaneidad. Entonces, eso es todo un reto, todo un reto, no cualquiera lo va a poder hacer. Ya depende completamente de ustedes, lo que dijimos anteriormente, de sus intenciones, objetivos, necesidades. La curaduría efectiva, esta es maravillosa, a mí me gusta muchísimo. La curaduría efectiva es aquella que se vincula con el otro. ¿A qué me refiero? Hay una curadora que se llama Kekenia Corbalán, una gran amiga mía de Argentina. Entonces, la Keke propone que la curaduría efectiva tiene, no solo tiene la función de hacer una exposición ordinaria. La curaduría efectiva es aquella que tiene como objetivo mover todo en ti, no solo tu parte crítica, sino también tu parte sentimental, aquella parte que nos hace ser seres humanos como tal, ¿no? Vincularte directamente, empatizar con lo que estás viendo, con lo que está viviendo. Y para muchos es un shock, ¿no? Porque esto se hace a través del arte, de otro... uf, no. Por ahí que tiene un libro que me encantaría compartírselos, desconozco si lo tengo en PDF, yo lo tengo en físico. Y déjenme buscarlo si lo tienen en PDF para compartirles bien sobre la curaduría efectiva y que conozcan un poco más. Ahora, esta es una lista muy básica de metodologías curatoriales, porque ya vemos los diferentes perfiles, diferentes modelos de curaduría, metodologías curatoriales, pero no se queden en esto. Sigan buscando más. Yo creo que ustedes pueden adaptar sus propias necesidades curatoriales y hacer su propio modelo. Lo pueden entremezclar. Si quieren ser curadores o van a ser curadores, tienen la obligación de hacerlo, porque esto no lo gesta una sola persona, esto no lo decimos de forma teórica, todo esto se gesta en la práctica. Ahora, me faltó un punto, que es la curaduría interpretativa. Para esto lo vamos a tratar en la sesión 2, porque les voy a dejar varias lecturas sobre la curaduría interpretativa y sobre todo también lo vamos a ver en la parte de los guiones. Así que esta parte de la curaduría interpretativa está completamente pendiente y la vamos a ver con Alejandra Mosco Jaimes la vamos a ver con Ale Mosco Jaimes próximamente en su libro que vamos a revisar. Den un minuto para poner mi pantalla
en, en pantalla completa. Listo, ahora sí. Es que le tengo que quitar la música. Ya está. Y a todo esto, ok, Dari, ya nos enseñaste qué es la curaduría, ya nos enseñaste quién hace las curadurías, qué es un curador. Ya más o menos nos dijiste que dependiendo de la colección con la que se trabaje, es el curador que se necesita. Un poco de metodologías curatoriales, pero no les he dicho cómo se hace una curaduría. Es por eso que recorté un poco la clase. Recuerdan que les dije que no les iba a hablar absolutamente nada sobre historia de la curaduría, pero quiero enfatizar en esto, que es lo más difícil de una curaduría, porque todos quieren ser curadores, todos creen que es muy fácil ser curadores y es por la primera acepción que tenemos de la curaduría, la de seleccionar. La gente cree que seleccionar ciertas piezas para una exposición ya es hacer curador y montarla en un espacio. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Si bien curar no solo significa cuidar, también tiene las siguientes acepciones contemporáneas y seleccionar es solo una de ellas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el acto de curar consiste en elegir y buscar piezas que conformaran la exposición. Y si curar es seleccionar, también es excluir. Pero cuando excluyes o seleccionas una pieza es porque tienes tu argumento bien puesto, bien fijo, muy bien definido. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacer una exposición de hongos de la selva, lo primero que tengo que hacer es investigar sobre los hongos de la selva. Después de investigar sobre los hongos de la selva, voy a revisar el espacio museográfico con el que cuento para poder hacer la exposición. Y ya que lo revisé, híjole, como tengo 600 especies de hongos de la selva, va a ser muy cansado una exposición de 600 especies, no puedo incluirlas a todas, pero ya puedo seleccionar las más características, ¿no? Ya puedo decir, ah, bueno, no, tengo 600. De esos 600 voy a seleccionar 50. Los 50 más que a mí me parece que la gente debería conocer. Ah, ya está. Pero eso no implica que después de la selección ya yo vaya y monte la exposición. No, 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 no. Hay todo un proceso antes de. La selección es parte vital de un curador, pero no es la única. Es ahí donde muchas personas, yo creo que ustedes lo han visto en sus regiones, que crean exposiciones, yo creo que cada mes, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Se creaban exposiciones cada mes. Fulano, sultano, perengano, acabo de curar una exposición y la pueden ir a ver, va a estar por un mes y próximamente esta y la otra. Y yo, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hacen para gestar exposiciones en un mes? Cuando una buena exposición tarda en realizarse aproximadamente 2 años, mínimo, porque conozco exposiciones que han tardado un poco más, pero es el tiempo que límite, ¿no? De 1 a 2 años para poder investigar bien sobre el tema que se está exponiendo. Por eso se dice que el curador es un especialista e investigador asiduo del tema que está curando. Otra de las acepciones contemporáneas que tenemos del curador es la negociación. O sea, ¿qué vamos a negociar? Pues empezamos negociando también con nosotros mismos y sobre todo con nuestro propio proyecto. Las típicas negociaciones empiezan con un por qué. El objetivo principal de la exposición, ¿por qué quiero hacer una exposición? Es como si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿por qué quieren ser curadores? ¿Por qué quieren estudiar curaduría? Muchos van a decir, no, pues yo solo tengo curiosidad de saber qué es un curador. Otros es, no, yo sí quiero ser curadora porque quiero gestar exposiciones y las quiero hacer bien. Ambas son válidas porque obedecen a las necesidades personales de cada uno, pero sí necesitamos delimitar bien el por qué, nuestro objetivo general y sobre todo el objetivo principal de cada exposición que estamos gestando. ¿Para quién? ¿Para qué público va dirigida? Tenemos que empezar a segmentar. Hay algo que la gente no sabe, que cuando se realizan exposiciones se segmentan. No es lo mismo una exposición para público infantil, para un público de la tercera edad, para un público juvenil, para los millennials, etcétera, etcétera. No todos tienen necesidades distintas, objetivos diferentes y sobre todo el mensaje muy, muy definido a qué público quieren llegar. Porque, bueno, hay exposiciones que están gestadas para estudiantes, completamente para estudiantes. Hay exposiciones que muchas son para especialistas, etcétera, etcétera. Y es muy válido también todo eso. ¿Por qué? Porque si desde un inicio lo podemos definir a la hora de organizar una exposición, todo va a ser mucho más sencillo, desde el lenguaje, el dominio de la imagen, las promociones,
Y me refiero a la promoción y publicidad de la propia exposición, el tipo de catálogo, hasta los souvenirs de la tienda, vamos, que todo, que definiendo para quién. Podemos definir tantas cosas de nuestra exposición que va a ser mucho más fácil el dominio de todo esto. Una de las preguntas más difíciles a la hora de estar negociando con nuestro propio proyecto es, ¿cómo? Bueno, aquí tenemos que establecer las necesidades y requerimientos del proyecto. ¿Cómo lo hago? Muy bien. Yo voy a hacer una exposición. Perfecto. La voy a hacer de mariposas. Perfecto. ¿Para quién? Para niños de quinto y sexto año. Perfecto. ¿Y ahora cómo? Ouch. No, es que yo no tengo mariposas. Es que yo no sé dónde conseguir mariposas. Es que yo no sé nada sobre mariposas. Entonces, desde ahí empezamos a plantearnos todo. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Qué necesidades tengo? ¿Dónde la voy a hacer? ¿De quiénes me voy a apoyar? Todo eso lo tenemos que definir muy bien en este punto. Es lo más complicado de hacer, pero tampoco es lo difícil, ¿no? Ahora, lo más sencillo es dónde. Ya tengo todo armado y bueno, debo de tener en cuenta el lugar donde se va a realizar la exposición y su relación con la misma. Yo pudiera plantear la exposición de las mariposas al Museo de Arte Contemporáneo, pero me van a decir, no, gracias. ¿Por qué? Porque no es la tipología que están manejando. El 90% de los proyectos culturales que se rechazan es por desconocer, es por el desconocimiento de la tipología del museo en donde queremos estar. Y es sobre todo esa parte negativa que tenemos en toda Latinoamérica, es que no me quiere recibir un proyecto. Es que ¿cómo te voy a recibir un proyecto de carácter entomológico, biológico, de ciencias naturales en un museo de arte contemporáneo, en un museo de arte barroco o en un museo de pintores del siglo XXI? No va con nuestra línea de trabajo, no te podemos ayudar, es simple, no podemos ayudarte. ¿Por qué? Porque el montaje de piezas entomológicas tiene otros requerimientos, la conservación también, y por ende la misma exposición. Entonces ese museo no está adaptado para recibir tu exposición y tenemos que ser muy abiertos en esto, ¿saben? Entonces, bueno, vamos a tener que definir dónde. También aquí quiero poner en claro otra cosa. Actualmente ya no se necesita de un lugar en físico para hacer una exposición. Ya tenemos muchísimos medios virtuales. Si queremos hacer una exposición puede ser en Facebook, en Instagram, en muchísimos medios digitales que puedan llegar a más gente, ¿no? Inclusive es mucho más democrático porque aquí en los medios digitales es mucho más difícil definir para quién, porque hasta en el país, tú puedes definir que tu exposición es solamente para México, pero llega a otros países, puede llegar a Perú, Ecuador, etcétera. La apertura es más amplia, el objetivo pues nunca se va a perder. En fin, debemos de tener en cuenta todo esto para la viabilidad del proyecto y sobre todo hacerlo tangible, porque uno de los objetivos del curador es exponer. Si nosotros hiciéramos todo esto, si lo pudiéramos realizar en nuestro guión y ya tenerlo impreso como un libro o una tesis, ajá, ahí se quedaría. Pero nuestro objetivo principal como curadores es llevarlo a la sala expositiva o al medio expositivo, ¿no? Que la gente lo conozca, porque si no, pues va a ser un libro más, una tesis más, una investigación más. ¿Para qué? Ya tenemos muchos. Seguimos. También esta parte, la viabilidad, algo muy importante porque en la clase 2 vamos a hablar de comisario y curador, las grandes diferencias. Hablemos de viabilidad. Con respecto a viabilidad, también debemos de tomar en cuenta las políticas culturales, ¿no? La mayoría de los países cuentan con leyes que protegen el patrimonio y estas incluyen la prohibición de préstamos de obra, los seguros, el traslado y sobre todo que hay piezas que tienen un valor patrimonial tan importante para los países que tienen prohibido viajar. Por ejemplo, la Mona Lisa. La Mona Lisa, muchos me pueden decir en qué museo está. Piénsenlo, ahí está. Y bueno, ¿qué pasa con la Mona Lisa? México la puede pedir, claro, cualquier país la puede pedir, pero nunca se la van a prestar. ¿Por qué? Porque hay una política cultural muy importante. Los bienes que son representativos o identitarios de la nación que los resguarda no salen para nada. Es como si nosotros los mexicanos nos pidieran la, ¿cómo se llama esta piedra? La piedra del sol, en uno de los, si no me equivoco, está en el Museo del Templo Mayor. Corríjanme, porque a veces me confundo. Tengo tantas ideas que me llevo a confundir. Igual para todos los demás que son de diferentes países, pueden pedir, en Perú te pueden pedir
un huaco de la cultura mochica, de los, etcétera, de los incas y demás, y obviamente no, no puede salir. Ahora he visto huacos que sí salen en otros países, pero es otra historia. En México pasa mucho con el famoso penacho, que la gente lo quiere traer a México forzosamente, pero independientemente de las políticas culturales, no se puede traer por medidas de conservación. En fin, esto de la viabilidad hay que ser muy conscientes, ¿no? Porque la curaduría también es muy política, muy restrictiva. Y si eres curador, pues tienes que saber manejar todo tipo de políticas culturales, estar al tanto de las leyes patrimoniales, tanto de tu país como de los otros países, y revisar la viabilidad del proyecto que estás haciendo. En México hemos tenido proyectos muy malos con respecto a esta viabilidad. ¿Por qué? Porque, ok, mira, tal museo pide una obra a los museos del Vaticano, los museos más egoístas del mundo. Comenzamos. ¿Y por qué egoístas? Porque, vamos, que el Vaticano, bueno, que esas piezas le pertenecen a la iglesia. Y todos sabemos, al menos quiero creerlo, que la mayoría de ese tipo de colecciones no se prestan. El clero siempre ha resguardado muy bien todos sus bienes. Entonces, hizo los museos para que la gente vaya directo al museo. Al clero no le interesa que esas piezas viajen, no le interesa. Si quieres venir a ver las piezas de mi colección, tienes que venir directamente a este museo. Yo no te los voy a prestar. Entonces, hace tiempo hicieron una negociación. Ok, pero como buen clero, le dijo a este museo mexicano, ok, yo te presto la pieza, pero tú vas a tener que pagar todo, porque eso es parte también de la viabilidad del curador, que cuando tú pides una pieza a un museo, tú corres con todos los gastos. Todos los gastos son el seguro, que se llama seguro de clavo a clavo, que implica que, ok, tú vas a ir a recoger personalmente el cuadro, lo ocupas para la exposición y lo regresas a su sitio intacto, así como yo te lo presté en las mismas condiciones de conservación, etcétera. Lo quiero igual. Va. Entonces, en ese trasteo, evidentemente se gasta muchísimo dinero, no tienen una idea. Pueden ser millones de pesos, millones de soles, millones de dólares también, lo que implica el mover una sola pieza en museo, ¿va? Entonces ya desde ahí la viabilidad, nuestra viabilidad como curadores latinoamericanos sin presupuesto sucumbe terrible. Porque, ok, yo como curadora le solicito tal vez a los museos del Vaticano. Perfecto, me prestan una. Perfecto, me salen millones de dólares. Malísimo. Y la promoción es engañosa. Malísimo. Y no llegamos a los números reales, porque estamos atrayendo gente, engañándola con publicidad falsa. ¿Por qué? Porque no medimos la viabilidad de lo que somos. Y bueno, esto depende de cada quien, lo de siempre. También es deber del curador tener un poquito de ética y viabilidad. No lo sé. Ustedes me dirán qué opinan al respecto. Ya lo veremos en la sesión 2. También el ejercicio de curar no solo es todo esto que os acabo de decir. Otra de las acepciones más bonitas que me parece a mí es la parte del mediador. El curador es mediador entre obra y público. Si yo no hago la selección de esta pieza, simplemente no la van a ver. Así de sencillo. Nadie la va a conocer, nadie va a saber que existe, al menos las personas que visitan la exposición. Somos facilitadores entre el público y la obra para hacer accesible la comprensión del discurso de la misma. Esto implica que si esta pieza está en la exposición, todos la pueden ver, todos la pueden conocer. Va a estar en el grupo con todas las piezas seleccionadas. Sin embargo, o le puedo dar mayor visibilidad o simplemente no se la doy, porque cada curador también a la hora de ser muy neutrales y hacer la selección, tenemos que revisar también cuál es nuestra pieza mágica, nuestra pieza que va a atraer a todos, la pieza gancho o anzuelo que todos van a querer ir a ver, que nadie se quiere ir a ver. Eso es muy importante, ¿no? Porque alrededor de esas piezas van a tener menos protagonismo las demás y tenemos que darles también su misma importancia. Todas las piezas a la hora de hacer una curaduría tienen el mismo valor patrimonial, tienen que ser tratadas de la misma manera. Y eso a veces es muy complicado, ¿no? Porque no todas las piezas de la exposición salen en la publicidad, etcétera.
Ahora, el curador es intelectual de todo un proceso artístico, ideológico o intangible que tomará forma en la sala expositiva. Es lo que les vengo mencionando. O sea, todo esto se hace para hacer una exposición, no para tenerla guardada. ¿Mm? Así de simple. También hay otra parte muy importante, la parte de relacionar. Curar es poner en relación todo lo escogido, que todo lo elegido tenga coherencia y pueda formar parte de un discurso consciente y bien fundamentado, tomando en cuenta que lo que el curador quiere mostrar tiene múltiples formas de lectura. Visitar una exposición no implica explicar de manera explícita pieza por pieza ni la misma. Implica ayudar a comprender el mensaje y la intención de la exposición. Es deber del curador que todos puedan comprender, pero también con ganas de que el público interactúe buscando si tiene alguna duda. Yo no te tengo que explicar pieza por pieza, porque eso también mata mucho la interacción que tú puedas tener, la relación que puedas tener con la pieza. Eso es fatal. Te puedo dar las generalidades, pero no te voy a explicar una por una. Y muchas veces la gente quiere que le expliques pieza por pieza. ¿Y cómo crees? O sea, no, 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 si te explico pieza por pieza, ¿dónde está la magia de que tú te puedas relacionar con la pieza, de que tú encuentres nuevos, no sé, nuevos conceptos, nuevos enfoques, nuevas lecturas? ¿Dónde está? Les voy a poner el video de uno de mis museos favoritos para que podamos comprender esto, ¿vale? La parte de relacionar. Si no lo entienden, me pueden dejar un comentario. Si le entienden, me van a decir qué les parece. De todas maneras, yo no puedo medir la comprensión del video, ¿le entienden o no le entienden? No, 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 no. Ahorita van a ver por qué, porque en primer está en griego. Pero bueno, denme un minutito para ponérselo. Uno de los mejores, retomando la clase, uno de los mejores ejemplos que encontré para mostrarles la relación entre las piezas, que les dije que iba a ser un poquito complicado comprenderlo, en especial porque no creo que todos hablemos griego, al menos yo no, ustedes díganme si sí. Pero miren, quiero que veamos el siguiente videito. Aquí está. Con el videito que vimos hace ratito del Museo de las Cíclades, creo que podemos ver, sí se nota mucho esta parte de relacionar, sobre todo el tipo de colección, que es una colección completamente arqueológica y de Grecia, ¿no? Les quiero pedir que por favor busquen la página, es el Museo de las Cíclades, y van a encontrar breves fragmentos de exposiciones, sobre todo de curadurías maravillosas. Yo no los puedo encontrar porque como todo lo comparten en sus redes sociales, es muy difícil, pasa el tiempo y los videos que vimos antes ya no están disponibles, es muy complicado. Sin embargo, creo que el videito que les puse es un ejemplo muy bueno sobre cómo las piezas se tienen que relacionar tanto con el entorno, con la identidad del museo y entre sí, para poder entender toda la exposición, ¿no? Creo que ustedes pudieron comprender gran parte de esa exposición, de qué trataba, y ya está. Y sobre todo, los dejé igual de picados como es el objetivo del curador. Si quieren conocer más sobre las cíclades, pues tienen que investigar qué son, de dónde son, etcétera. Les va a gustar mucho eso. Vean, hice mi trabajo de curadora. Seguimos, ya quiero terminar esta parte, porque también implica que curar implica escenificar. ¿A qué me refiero? Pues la curaduría, si bien se gesta en los guiones, en la parte argumentativa, en la parte de selección de las piezas, no es una simple lista de obra, ¿eh? Sino que lo que implica es que toda exposición es una puesta en escena sin importar si es presencial o virtual. El chiste de realizar una curaduría es que se exponga. A eso nos referimos con escenificar. Si ya tenemos las piezas, ya tenemos los argumentos, ya tenemos todo casi listo, pues llegó la hora de mostrarlo a la luz. Si no, ¿para qué hacemos ¿para qué hacemos exposición?
Y bueno, el objetivo principal de toda creación curatorial es establecer un diálogo entre las mismas que resulte una experiencia estética e intelectual significativa para el público visitante. Por lo tanto, podemos decir que un curador es un investigador y especialista que realiza exposiciones. Ya se los venía diciendo desde hace un par de diapositivas atrás, pero quiero recalcarlo porque es muy importante esto. Un curador no es una persona que monta cuadros y que hace una exposición cada mes. Un curador es un investigador especialista que realiza exposiciones. Son cosas distintas, ¿vale? ¿Y para qué creen que se ocupan los curadores? Pues es muy sencillo. Las funciones básicas de un curador son seleccionar aquello que debe ser coleccionado o expuesto en un museo. Debe elegir lo que él cree que es digno de mostrarse. Ya les había comentado esta parte en parte del video, pero ahora sí quiero ser mucho más específica. Si nosotros hay piezas que no elegimos, simplemente la gente no las va a conocer. O quedan en bodega de museo o quedan en el taller del artista. Y es muy complicado. Es ahí que muchos dicen que el curador es la persona que dicta lo que no o lo que no es, lo que es o lo que no es arte. Y eso es una mentira. Nosotros no podemos decir, mira, ¿qué crees? Este tarrón es arte. Para nada, no, no, no. Si este tarrón tiene relación con las piezas de mi exposición, efectivamente podemos incluirlo en nuestra curaduría, pero eso no significa que lo consideremos arte. Para poder considerar algo arte, hay un ejercicio de legitimación que se hace a través del museo. Eso lo podría explicar la segunda clase y si no les dejo lecturas por si les interesa, ¿no? Ahora, también otro de los objetivos es generar un argumento que sustente la relación entre esas piezas. Yo tengo que sustentar por qué es importante que este tarro esté en mi exposición. ¿Por qué? ¿Por qué lo elegí? También debe informarse y ser un investigador asiduo, especialista en el tema que se está trabajando. Entre mayor dominio del tema que tengamos, mucho más fácil va a ser explicarlo y sustentarlo de forma visual con las piezas de la exposición. Así de sencillo. Y pues otra función del curador es la transportación de todas las piezas que seleccionó a la sala de exposición. Yo les puedo decir, ay, ¿qué crees? Yo ya hice 5 exposiciones y ahí están mis guiones. Y cuando me digan, ¿y dónde estuvieron expuestas? ¿Y cómo las expusiste? ¿O dónde? ¿Cuándo? Y yo diga, no, pues es que todavía no se llevó a cabo. Significa que es un ejercicio curatorial de forma teórica, porque un curador se gesta en la práctica, ¿no? Pueden tomar muchísimos cursos de curaduría, ser unos grandes teóricos, pero si no hacen su primera exposición, no son curadores. También somos creadores de sentido. Es algo muy, muy importante que no cualquier persona puede hacer. Vamos a comparar al curador con un cartógrafo. Su objetivo es narrar las batallas en búsqueda de materias expresivas, de constitución de lenguajes. Vean qué bonito. Construcción de configuraciones y permitirles la existencia proporcionándoles visibilidad. Al igual que el cartógrafo, el curador no mide, el curador evalúa. Su trabajo no revela sentido, sino que lo crea. Esto es algo que tiene que ver mucho con la semiótica. Por muchas piezas que nosotros tengamos, cada vez que nosotros trabajemos con ellas, estamos dotando de sentido a las piezas de la colección. Les estamos dando una lectura. En especial porque si nosotros, un ejemplo, nosotros tenemos una pieza que ya ha sido muy vista, que ya ha estado en varias exposiciones, nuestro deber es darle un nuevo significado, una nueva lectura para que la gente se pueda vincular y pueda ver el mensaje que nosotros queremos darles. Así de sencillo es esto de ser curador. Y bueno, perdón por haberme extendido tanto tiempo en la primer clase, espero no vuelva a pasar, a menos que yo lo considere necesario. Sin embargo, creo que quedó muy bien definido qué es un curador, qué es la curaduría y qué hace un curador. La parte de la historia, como se los dije, va a estar mucho más sencillo que todo esto. Espero que la primera clase del curso les haya gustado muchísimo, igual que a mí. Fue un placer haber sido su guiador en esta primera sesión. Estoy preparando la segunda para que sea mucho mejor y la tercera la tendrán disponible la semana que viene a partir del miércoles.
primero, bueno, no recuerdo qué día es 1 de diciembre, pero a partir de ese día estará disponible porque estoy preparando el material sobre los guiones, que es un poco extenso y tengo que adecuarlo a esta nueva metodología. En fin, dudas, comentarios y demás que quieran colaborar conmigo en el Classroom y en mi correo personal. Mi nombre es Yaneli Daria Toledo y fue un placer haber estado con ustedes en esta primera sesión. Bye, bye.